movimiento de agua. Es el movimiento neto de agua a través de la membrana celular. Entonces el agua también se mueve por difusión. Solo que en el movimiento del agua además participan los sólidos osmóticamente activos. No es solamente que hay una cantidad de agua que se va a ir de un lugar donde hay más agua, donde hay menos agua, sino aquí juega mucho la concentración del agua en una solución. ¿Ya? Si observamos esta membrana, si esta membrana que separa estas dos soluciones, en realidad un compartimiento a la izquierda de la membrana donde solamente hay agua pura, sin ningún electrolito, sin ninguna otra sustancia. Y en la derecha observamos que hay una solución de cloruro de sodio, sodios más cloro, ¿no? Más cloruro. Y agua, desde luego. Entonces, ¿dónde está más, digamos, dónde hay mayor cantidad, mayor concentración de agua? A la izquierda, porque acá los espacios que aquí ocupa el agua están ocupados además por este sólido, que es un sólido osmóticamente activo, que atrae además al agua, así. Entonces, vean, si esta membrana es solo permeable para el agua, ¿hacia dónde se va a dirigir el agua? Hacia donde hay una menor concentración de agua y hacia donde están los sólidos osmóticamente activos que están atrayendo el agua. Hay un movimiento neto de agua. ¿Saben cómo el agua se mueve? Ahora, este movimiento de agua puede, a nivel de la membrana celular, puede producirse en los dos sentidos, ¿no? En la célula. El agua puede entrar a la célula o puede salir de la célula. Bien, me parece que es importante que en un eritrocito, en la membrana de un eritrocito, el agua se mueve intensamente, ¿no? En un segundo, la cantidad de agua que entra y sale del eritrocito podría hacer que representar 100 veces el volumen del eritrocito, como muestra que el agua entra y sale gran cantidad, un intercambio intenso. Entonces el agua va y viene. Ese ir y venir del agua permite que siempre entre la misma cantidad que sale, de tal suerte entonces que el volumen de la célula se mantiene constante. Porque si entra más agua de la que sale, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar y puede explotar. ¿Qué pasa si sale más agua de la que entra? La célula se va a deshidratar, ¿no? Ya no va a tener agua para su función. Entonces, cualquiera de las dos situaciones hace que la célula entre en una situación de alteración. Entonces, siempre hay un equilibrio entre el agua que ingresa y sale de la célula. Ahora, ¿ves? Ese equilibrio va a lograrse porque los iones y las sustancias que forman parte de las soluciones de líquido intra y extracelular no solamente ejercen una atracción hacia el agua, es decir, que haga que el agua pase de un lado a otro, sino también que estos iones ejercen una presión, ¿sí? Que se conoce como la presión osmótica.
esta presión osmótica juega un papel inverso a la ósmosis. ¿Por qué? Porque la presión osmótica es la fuerza necesaria para oponerse a la ósmosis, para impedir que la ósmosis siga adelante. Esto lo podemos ver perfectamente en esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos dos tubos comunicantes, estos se comunican a través de la parte inferior, donde hay una membrana celular, ¿sí? O una membrana semipermeable. Esta membrana es permeable al agua, pero impermeable a estos solutos osmóticamente activos. Estos compuestos son solutos, pueden ser sodio, glucosa, ¿no? Pero son solutos. Ahora, si tenemos estos dos vasos comunicantes en un inicio, en el mismo nivel, el tubo B con agua pura y el tubo A con la solución. En ese punto donde están los dos vasos comunicantes a la misma altura, abrimos esta membrana. Es permeable para el agua, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a tener se va a producir ósmosis, ¿no es verdad? Entonces, el agua va a moverse en este sentido. Va a haber un movimiento neto de agua en este sentido. Pero este tubo se va a vaciar, va a llegar a no contener nada porque todo el agua va a pasar hacia al otro. No va a ocurrir eso, porque va a haber una fuerza que va a detener la ósmosis. Esa fuerza es la presión osmótica. Y esa presión osmótica la ejercen estos mismos solutos. ¿Sí? Estos mismos solutos osmóticamente activos. La presión osmótica, veamos, los solutos osmóticamente activos, un soluto osmóticamente activo es de aproximadamente 19.3 milímetros de mercurio de presión, 19.3 milímetros de mercurio de presión. La presión, ya sea la presión de los gases, la presión de los líquidos, se mide en centímetros de agua o milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, en este caso, esta presión osmótica se mide en milímetros de mercurio. Cada soluto osmóticamente activo, entonces es capaz de ejercer esta presión. Si aquí hay 100 solutos osmóticamente activos, ¿cuánto será la presión que van a generar? Multiplicaremos 19 con 100 y vamos a tener la presión osmótica de esos 100 solutos osmóticamente activos. ¿No? ¿Cuánto será? Más o menos unos 19.300 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Entonces, ahora, para entender mejor esto, como decía ayer, tenemos que hacer un repaso de la química, ¿no? Ver qué es un soluto osmóticamente activo, qué es un osmoles. Osmoles, para hacer los solutos osmóticamente activos. Los solutos los osmoles son moles que están en una solución, que están adicionados. ¿Qué es un mol? Entonces, ahí habíamos empezado. Es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas de una sustancia. Ya les decía ayer, vean, cada mol de una sustancia es igual al mol de otra sustancia, porque no importa mucho el peso molecular aquí, sino lo que importa es la unidad. Está claro que dice aquí, ¿no?
igual a 6.02 por 10 a la 23. Esto quiere decir que son unidades de los solutos. Entonces, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa es un mol de glucosa. 6.02 iones de sodio es igual a un mol de sodio. Entonces, un mol de sodio es igual a un mol de glucosa. O un mol de cloro o mol de cloruro va a ser igual a un mol de glucosa o igual a un mol de cloro o de sodio. ¿Sí? Entonces, esa es una característica importante. Ahora, ¿qué es la molaridad? La molaridad no es nada más que el número de moles de soluto disueltos por litro de solución. Es decir, cuántos moles de un soluto están en un litro de solución. Esa es la molaridad. Si decimos, hay 10 o 13 moles de sodio en un litro de solución, la molaridad será 13 moles. ¿No? En un litro de solución ahí encontramos 13 moles. Si en ese mismo litro tengo 10 moles de glucosa, la molaridad de la glucosa será 10 moles por litro. Si tengo 8 moles de cloro, la molaridad del cloro será 8 moles por litro. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si tengo 13 moles de sodio, ¿no? 10 de glucosa, 8 de cloro, ahí lo pararemos. ¿Cuántos moles aquí? En un litro de solución. Y veamos que ese litro de solución, un litro, está aquí, un litro de solución. Y aquí en este litro hay 10 glucosas, 13 sodios, 8 cloros. ¿Cuántos moles tendré en total? Sumo, ¿no? ¿Cuántos? 31 moles. Entonces la molaridad total de esta solución son ¿cuántos moles? 31 moles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el osmol va a ser el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Este es el osmol el que expresa la concentración de una solución en función del número de partículas. Entonces, 180 gramos, que es el peso de la molecular de la glucosa, es igual a un osmol de glucosa. Ahora, fíjense, si yo tengo, acabamos de decir que los moles son los que van a estar disueltos en la molaridad, ¿no es verdad? Pero ya no se van a expresar como moles, porque ya no son moles individuales, sino son moles que están en el agua. Y entonces ya no lo vamos a decir hay 10 moles, sino vamos a decir 10 osmoles, porque ya están disueltos en una solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos osmoles tendré aquí? 31. ¿No es verdad? 31 osmoles. Ahora, ¿cómo se convierte la molaridad en osmolaridad? La molaridad mol por litro, el número de partículas o moléculas, la osmolaridad, ya el osmol por un litro de solución. Porque ya este número de partículas
moles por litro, vean, es la cantidad de moles, pero que están en un litro de solución. Entonces, los vamos a interpretar como osmoles. Ahora, ver, la glucosa, por ejemplo, no se va a disociar. 180 gramos de glucosa va a ser un mol, ¿no? Y eso va a dar directamente en un litro de su solución, nos va a dar un osmol, ¿no? De glucosa. Esos 180 gramos ya no los vamos a considerar como masa, como peso, sino como osmoles individuales. Lo mismo el cloro y el sodio. El cloro, vamos a tener que la cantidad de osmoles de sodio va a estar determinada por el número atómico, en este caso, ¿no? La cantidad de átomos que están en un litro de solución, un osmol. Lo mismo con el cloro, ya no es en gramos, sino en partículas individuales que van a estar en la solución. Bien, el osmol entonces es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Expresa la concentración de una solución en función del número de partículas. 180 gramos de glucosa es el peso molecular de la glucosa, es igual a un osmol de la glucosa. ¿Ya? Ahora, la osmolaridad es la concentración expresada como osmoles de soluto en 1 kilogramo de agua. Y la osmolaridad es el número de partículas que son moléculas intactas por litro de solución. La osmolaridad es la manera en la que se expresan las concentraciones biológicas. ¿Qué diferencia habrá entre osmolaridad y osmolaridad si las dos soluciones tienen osmoles? ¿Qué diferencia encuentran entre osmolaridad y osmolaridad? El volumen y el peso. ¿Ah? ¿Cómo se expresa? ¿Ya? ¿Y el otro? Como Por litro. ¿Qué diferencia hay entre 1 kilo de agua y 1 litro de agua? El peso y el volumen. El kilo podría ser el peso y el litro del volumen. Y la relación con el osmol, ¿cuál será? Porque en 1 kilo de agua hay 1 litro de agua. Pues sería lo mismo. A ver, lean bien. Uno es por kilogramo de agua y el otro por litro de solución. Sabemos que, no quiero confundirlos, pero 1 litro de agua es igual a 1 kilo de agua. ¿Vendría a ser lo mismo? ¿Qué es la solución? ¿Y cuánto de agua habría en ese litro de solución? Menos que 1 litro de agua, ¿no? Porque le están ocupando, vayamos a números. Fíjense, esta es una solución, ¿no? En cambio esta, ¿no? Esta es agua pura. Entonces, 1 litro de solución, digamos, este es el litro de agua pura. Entonces nos vamos aquí, este sería el litro de solución. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es la altura de 1 litro. ¿Qué diferencia hay aquí? En que la osmolaridad nos está hablando de que
el número de, la osmolaridad nos indica el número de osmoles en un kilogramo de agua. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí adentro y la osmolaridad, primero, la osmolaridad dice en un kilogramo de agua. Este es 1 litro de agua igual a 1 kilogramo de agua. ¿No es verdad? Este es 1 litro de solución. En la solución están los solutos. Si yo pongo estos solutos aquí al litro de agua, ¿qué le va a pasar al agua? ¿Ah? Va a aumentar de volumen, porque estos ocupan un espacio o no ocupan. ¿Sí? Pero entonces, esta solución, cuando yo ya tengo la solución, ya no va a ser solutos por 1 litro, sino va a ser solutos por más de 1 litro, que no sé cuánto va a ser. Pueden ser, dependiendo del tamaño del soluto, puede ser 1 litro, 1.1 litro, puede ser 1.05 litros. Vean, esta diferencia va a variar. ¿Sí? Lo mismo, lo sigamos al otro lado. Si saco los solutos que están en el litro de solución, ¿qué va a pasar con el agua? Va a disminuir. Ya no va a ser el litro de agua, porque estoy sacando los solutos, ¿no? Entonces, para las soluciones, para los cálculos biológicos, la osmolaridad no sirve. La osmolaridad sirve muy bien en química, pero en química pura, ¿no? Pero ya la química aplicada a la biología, la osmolaridad no sirve, porque este cálculo de cuántos solutos por 1,1 kilo o 1,05 kilo de agua nos haría variar, no tendríamos una sola referencia. En cambio tenemos solutos por litro de solución. Entonces aquí, en esta solución, pueden haber solutos rojos, pueden haber solutos negros más chiquitos, podrían haber solutos azules más grandes, entonces tenemos solutos por litro de solución. Y van a ver ustedes que siempre que nos vayamos a referir a las concentraciones, siempre hablamos por litro de alguna solución, ¿no? Por litro de plasma, por litro de sangre, por litro de la solución de la que estemos hablando. Es más fácil, pues es mejor hacer esos cálculos referidos al litro que por 1 kilogramo de agua, que puede variar. Con algunos solutos puede ser mayor o menor, ¿no es verdad? El kilogramo de agua. Bien, entonces siempre nos vamos a referir por una parte a la osmolaridad. Por otro lado, nos vamos a referir a, ya no vamos a hablar de osmoles, porque el osmol es una medida muy grande para las concentraciones biológicas. Para una célula, ¿cuántos osmoles de sodio tendrá una célula? ¿Cuántos osmoles de sodio tendrá una célula? Es una medida muy grande. Nos referimos entonces ya a la milésima parte de osmol. Entonces hablamos de miliosmoles por litro de solución. Miliosmoles por litro de solución. Entonces, la célula, en este caso, una célula tiene
de sodio, el líquido intracelular, 142 miliosmoles por litro de solución. Eso les dije ya, ¿no? ¿Estudiaron la tabla? ¿Cuánto era la concentración de sodio? Perdón, 142, no. 10. Bueno, estudiaron entonces. 10, ¿qué cosa tiene la célula? ¿Miliequivalentes o miliosmoles? ¿Y por qué yo les digo miliosmoles? ¿Por qué será? ¿Me he equivocado? No. El osmol es igual a un equivalente. ¿Sí? También al osmol se le conoce como equivalente en química. Y entonces al miliosmol como miliequivalente. ¿Ya? Miliequivalente. Entonces, si yo digo 142 miliosmoles o 142 miliequivalentes, es lo mismo. Porque estamos ya hablando de la milésima parte del osmol o de la milésima parte de un equivalente. ¿Sí? Que es lo que hay en las concentraciones biológicas. Porque entonces estos 10 miliequivalentes de la célula, traducido a equivalente, o estos 10 osmoles, 10 miliosmoles de la célula, traducido a osmoles, ¿cuánto sería? 0,001 osmol por litro, ¿no? Entonces es más complicado hablar con tantos ceros de decimales que 10 equivalentes. Entonces se utiliza la milésima parte de un osmol o la milésima parte de un equivalente. Pero recuerden, el equivalente es lo mismo que el osmol. Ahora, para terminar esta parte, acabamos de hacer la suma de los osmoles, ¿no? ¿Cuántos osmoles nos dio? 31 osmoles. Ahora, si yo sumo todos los miliosmoles, todos los sodios, todos los potasios, todos los cloros, todos los magnesios, toda la glucosa, todos los solutos osmóticamente activos que hay en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, resulta que en el líquido intracelular hay 300 miliosmoles por litro. ¿Sí? Esa es la suma de todos los osmoles del líquido extracelular. Sodio, cloro, potasio, todo. Y en el líquido intracelular. Y en el líquido extracelular también son 300 miliosmoles por litro. ¿Sí? Sumando todos los iones, todos los solutos osmóticamente activos. Si es así, los solutos osmóticamente activos están en equilibrio en el líquido intra y en el extracelular. Sí, hace un momento hemos dicho que la presión necesaria para detener la ósmosis, además, está dada por los solutos osmóticamente activos y que cada soluto osmóticamente activo ejerce una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio. Entonces multipliquen 300 por 19.3.
¿Cuánto es? 5.790. ¿Cuánto? 5.790. Entonces, tenemos solutos osmóticamente activos, 300 tanto en el líquido intra y extracelular. Tenemos una presión osmótica de 5.790 milímetros de mercurio tanto en el líquido intra y extracelular. Si aquí están abiertos unos canales de agua, unas acuaporinas están abiertas, ¿hacia dónde va a ir el agua? Ningún lado. ¿A dónde? ¿Dónde? Ahorita alguien ha dicho aquí. A ningún lado. A ningún lado, está bien. No se va a mover el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Los solutos que atraen el agua están en equilibrio. La presión osmótica que detiene el agua está en equilibrio. Entonces el agua está quieta, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa si aquí hay primero, si aquí hay un canal de sodio? Se abre el canal de sodio. ¿Hacia dónde va a ir el sodio? Del líquido extracelular al líquido intracelular. Si va el sodio, que es parte de estos solutos osmóticamente activos, ¿cuántos solutos? Por decir, aquí ya vamos a tener 304, por poner un número, y aquí 296. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí más solutos osmóticamente activos y aquí menos solutos osmóticamente activos. Aquí voy a tener una diferencia ya de concentración de solutos. Y entonces, ¿hacia dónde va a ir el agua? Se liquida en la célula. El agua va a seguir a estos solutos, ¿no es verdad? Para equilibrar otra vez, para que las concentraciones nuevamente se equilibren. Pero después, una bomba artepeasa me saca nuevamente 3 sodios afuera, y otra vez, digamos, nos sacan los solutos osmóticamente activos. Entonces otra vez va a haber un desequilibrio, ya va a quedar 296 aquí y aquí 304, ¿no? ¿Y hacia dónde va a ir el agua? El agua va a volver al líquido extracelular. Entonces fíjense cómo el mecanismo de ingresar y salir de solutos osmóticamente activos es el que permite ese movimiento intenso de agua del que hablábamos hace un momento. Todas las actividades de la célula están determinadas en buena parte por las funciones de la membrana celular y de estos medios de transporte de la membrana celular. Si el agua entra o sale, ¿vean? Va a haber cambios importantes en su concentración tanto de solutos como la cantidad de agua. Entonces, la difusión, para terminar, la difusión del agua, entonces es ese movimiento neto de agua que va a ir de un lado a otro de la membrana. Pero el agua no se va a mover sola. Las fuerzas que impulsan al agua son la ósmosis, ¿no es verdad? Entonces es una fuerza importante que va a determinar hacia dónde se va a dirigir el agua. Y ese movimiento es constante. Bien, hasta aquí entonces todo lo que podríamos hablar de difusión, que es el transporte pasivo. Ahora hablaremos del transporte activo. El transporte activo es exactamente lo contrario que el transporte pasivo. Fíjense, el transporte activo es el transporte de moléculas o iones de una sustancia desde la membrana celular contra un gradiente de concentración. Ya no a favor de un gradiente de concentración, sino contra un gradiente. En el caso de la difusión,
si se abre el canal de sodio, que aquí tenemos 142 miliequivalentes, o qué cosa también podríamos llamarle, miliosmoles de sodio, el sodio, y aquí solo 10, entonces ¿hacia dónde va a ir el sodio? Hacia el interior. Pero ¿qué pasa con ese sodio que ha entrado y que después tiene que salir? Porque el sodio después tiene que salir, ¿sí? Ya no puede salir por el mismo canal, entonces necesita otro mecanismo, porque tiene que salir en contra de la gradiente de concentración. Gradiente de concentración quiere decir esta diferencia de concentración. Un ejemplo, esta es una grada, ¿no? Yo estoy en un espacio, en un nivel superior, gracias a esta grada. Pero si bajo la grada, ya estoy en un nivel inferior. Entonces aquí también, aquí arriba está el sodio en el líquido extracelular, de 142 miliequivalentes. Y aquí abajo 10. ¿Sí? Bajar es fácil, ¿no? No requiere mucha energía. Cuando van a enrolar una pelotita aquí, con su propio movimiento la pelota va a caer va a bajar la grada. Pero si hago rodar la pelotita hacia la grada, con el propio movimiento de la pelota subirá. No, entonces exactamente lo mismo le va a pasar al sodio. Necesita salir contra una gradiente de concentración. Y ahí es donde viene el transporte activo. Entonces ahí se utiliza entonces una energía adicional para que el sodio pueda salir. El potasio también sale de la célula con facilidad, pero volver al interior de la célula ya no va a poder, porque ya hay una gradiente de concentración más alta. Entonces, aquí necesitamos una energía adicional. Esa energía adicional que produzca un movimiento de una molécula transportadora que sea capaz de transportar, se conoce como transporte activo. El transporte activo está dado por las bombas ATPasas. ¿Sí? ¿Por qué son ATPasas? Porque son proteínas que tienen una función enzimática. Esa función enzimática de la proteína es capaz de hidrolizar al ATP. Si esta es la bomba ATPasa sodio-potasio, ¿vean? Esta bomba tiene un componente enzimático, una función enzimática. Por eso es ASA. ¿Saben, no? Que sufijo ASA hace referencia a quién es, a las enzimas. Entonces es ATPasa. Si es ATPasa, ¿a quién va a hidrolizar? Al ATP. Entonces, cuando el ATP se une al componente enzimático, el ATP se hidroliza. ¿Qué quiere decir? Que se convierte en ADP y libera un fosfato de alta energía. Este fosfato de alta energía se une a la proteína y como es energía, es como gasolina, produce un cambio de conformación de esta proteína. ¿En qué momento ocurre eso? Estas bombas, la ATPasa, por ejemplo, en el exterior, este es el líquido extracelular, este es el líquido intracelular. Y aquí están, digamos, los fosfolípidos, ¿no? De la membrana. Esta es la membrana celular. Entonces, fíjense, en el exterior tiene dos sitios para que se una el ion potasio. Y en el interior tiene tres sitios para que se una el ion sodio. Una vez que están los tres sodios ocupando su asiento, los dos potasios ocupando su asiento, se activa la función ATPasa. Y entonces aquí, este fosfato de alta energía hace que esta proteína cambie de configuración. Le da una fuerza a la proteína, una reacción bioquímica se produce. Y estos tres iones sodio
salen al líquido extracelular y estos dos potasio ingresan al líquido intracelular. ¿Está claro? Vean, entonces, ese es digamos, el principio de la función de este tipo de bombas ATPasas, de transporte activo. Ahora, el transporte activo se divide en dos, el transporte activo primario y el secundario. Esta bomba ATPasa es el transporte activo primario, la bomba ATPasa. En cambio, el transporte activo secundario va también a utilizar la energía, ¿no?, secundaria procedente de una energía almacenada dentro de la célula en forma de una diferencia de concentración iónica y eléctrica, pero siempre funciona el transporte activo secundario después de que el transporte activo primario ha actuado. Sin transporte activo primario no se activa el transporte activo secundario. En el transporte activo primario hay la participación del ATP. En el transporte activo secundario no hay la participación del ATP. Bien, entonces aquí tenemos el transporte activo primario, ¿no? El ejemplo más, digamos, difundido y el que se presenta en todas las células es el de la ATPasa sodio-potasio. Esta bomba está en todas las células, en todas. Esta bomba cumple muchas funciones. En cada célula puede cumplir una función diferente, ¿sí? Pero, en esencia, el funcionamiento es el mismo. Lo que hace es sacar 3 sodios al líquido extracelular y meter 2 potasios al líquido intracelular, ¿no? Una cosa importante entonces de estas bombas ATPasas es que en primer lugar mantienen la diferencia de concentración iónica. Siempre se tiene que mantener estas diferencias, ¿no? 142 fuera de la célula y 10 dentro de la célula. O en el caso del potasio, 140 dentro de la célula y 4 fuera de la célula. Entonces, si entra potasio y sale sodio, la ATPasa se encarga de restituir la cantidad de iones dentro y fuera del líquido extracelular. Otra cosa importante es que con el gran ingreso de iones sodio, la célula se vuelve positiva. Y hemos dicho ayer, recuerden, que la célula tiene un potencial eléctrico, una carga eléctrica de negativa, ¿no es verdad? Va a variar entre las células. Las neuronas tienen menos 70 milivoltios, el músculo esquelético menos 65, menos 90 milivoltios, el músculo cardíaco menos 85 milivoltios. Todos son cargas negativas. ¿Sí? Eso quiere decir que hay más iones negativos que positivos dentro de la célula, por eso tiene una carga negativa, porque los iones son átomos cargados de energía eléctrica, ¿no es verdad? Entonces, cuando entra el sodio, la célula tiende a positivizarse y eso no puede mantenerse así. Y vean, aunque sale también potasio, que es un ion positivo, suele ser que salen menos potasios que sodios y por eso hay que restituir la carga negativa de la célula. La bomba ATPasa también restituye la carga negativa de la célula. ¿Y ven cómo lo hace? Tanto el sodio como el potasio son iones positivos. Cada uno es un ion positivo. Ahora, que tiene un protón más, ¿no?
de los electrones, por eso son iones positivos. El sodio y el potasio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos iones positivos salen? ¿Cuántos sodios salen? 3. 3. ¿Y cuántos potasios entran? 2. 2. Entonces hay una diferencia. ¿Vean? Más iones positivos salen que los iones positivos que entran. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en el interior de la célula? Va a ir disminuyendo la carga eléctrica. Cuanto más funciona la ATPasa, más negativa se vuelve la célula. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la ATPasa tiene esas funciones, ¿no? Generales. Mantiene, por una parte, las concentraciones de sodio y potasio estables. Y establece el voltaje eléctrico negativo de la célula. Entonces, no se olviden de estas funciones de la ATPasa. Esta ATPasa, para tener estas funciones, tiene dos subunidades. La subunidad alfa, que es esta grande, que tiene los puntos para el potasio afuera y los puntos o los sitios, lugares de enlace para los iones, 3 adentro para el sodio. Y además tiene la parte de actividad ATPasa, ¿sí? Cerca de la punta de donde se recubre el sodio, aquí. Aquí, entonces, es el punto en el que la ATPasa se une al ATP, lo convierte en ATP, libera un fosfato de alta energía y ese fosfato es el que sirve para la, digamos, el bombeo, ¿no? De los iones. Unos que salen y otros que entran. Dos iones potasio se unen para entrar y dos iones sodio para salir. Entonces, una cosa importante también es que al mantener las concentraciones de iones estables, hace que la célula también mantenga el volumen, ¿no? Porque vean, hace un momento decíamos, 300 miliosmoles en el líquido extracelular y 300 miliosmoles en el líquido intracelular, hay un equilibrio. Pero cuando se abren los canales de sodio, los sodios ingresan. ¿Y quién ingresa detrás de los sodios? Agua. El agua. Entonces hay un volumen mayor de agua dentro del líquido extracelular o del líquido intracelular. Entonces, cuando se sacan los sodios, el agua también sale. Y entonces se restablece el volumen de agua de la célula. Porque si entrara y entrara y entrara el sodio, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar y entrar y entrar también el agua. ¿Y en qué vamos a quedar? En una célula hinchada, en una célula que hasta podría explotar de tanta agua y sodio que ingresa, ¿no? Entonces necesariamente hay que salir el sodio y detrás del sodio el agua. ¿Está claro? Por eso mantiene el volumen celular la ATPasa. Y tiene esta naturaleza electrógena. Cuando hablamos de la naturaleza electrógena, nos estamos refiriendo a que mantiene la carga negativa. Que hace un momento decía, saca los iones sodio para que la carga vuelva a bajar, para que la carga eléctrica de la célula siempre se mantenga negativa. Ahí está la ATPasa. Tiene estos otros componentes, estas otras subunidades, beta y gamma, que no se conocen muy bien el funcionamiento, parece ser que se dedican a sujetarse a la membrana, que además tienen unidos al glucocalis, pueden orientar al potasio del líquido extracelular para que se una a la función alfa, pero es la función alfa la que tiene la ATPasa, ¿no? Entonces, la célula y la
con su unidad alfa tiene además los sitios de unión para el potasio y para el sodio. Bien. Doctor, Sí. una pregunta, entonces las bombas ATPasa siempre estarían activas independientemente del potencial de la membrana, o sea, de la carga de la membrana, a diferencia de los otros canales que vienen. Las ATPasas se van a activar si hay un cambio en las concentraciones de sodio y potasio dentro de las células. ¿Sí? Ahora, va a depender también de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, en las células donde se da el potencial de acción, sirve para eso, para establecer las concentraciones de iones. Pero en otras células, las ATPasas se van a activar para desarrollar, activar una función de la célula. ¿Sí? No solo para establecer, sino para activar funciones de la célula. Entonces, hay tanta variedad de ATPasas. Hay ATPasas en la membrana celular, hay ATPasas en la membrana del retículo endoplasmático, hay ATPasas en las membranas de la mitocondria, cada ATPasa puede tener una función diferente. Y en la propia membrana celular, dependiendo de la célula, puede tener una función diferente. Ven, el riñón, por ejemplo, el riñón. Ahí ya no es para restablecer la carga eléctrica, etc. De paso lo van a hacer. Pero en los túbulos, este es el túbulo renal. Aquí está circulando el filtrado glomerular. El líquido que se filtra en el riñón, que tiene sodio, potasio, todos los componentes del líquido extracelular, excepto proteínas y células sanguíneas. Después va a tener todo. ¿Sí? Pero al día, a los túbulos, en las 24 horas, llegan 25.500 miliosmoles o 25.500 miliequivalentes de sodio, ¿sí? Que tienen que ser reabsorbidos. ¿Y cuánto de sodio va a eliminar el riñón a través de la orina de estos 25.500? Unos 150 alrededor. Miren el gran trabajo que le corresponde al riñón, reabsorber en el sistema tubular el resto. Entonces, ¿cómo reabsorbe? Fíjense, si esta es la célula renal, varias células renales, el epitelio renal, aquí hay una ATPasa de sodio. Esta ATPasa ya no está estableciendo la carga eléctrica, ¿no? Lo va a hacer de paso, pero su principal función es arrastrar los sodios desde el túbulo hasta el líquido extracelular y del líquido extracelular al plasma, ¿no? Que vuelva al sodio ese que ha sido filtrado a la circulación. Entonces, esta ATPasa se pone en funcionamiento. Empieza a reabsorber sodio. Es un trabajo enorme. Pero también al mismo tiempo, fíjense, por aquí va a ir el potasio hasta el riñón, ¿no? Y después este potasio, junto con el potasio que ha sido filtrado, se va a absorber otra vez. Porque no se va a eliminar potasio, pero se va a eliminar. Unos cuantos equivalentes se van a eliminar. Entonces estas células del riñón trabajan día y noche. ¿Cuánto de energía invierte el riñón? ¿No? La energía que va a utilizar esta bomba es de aproximadamente 1.400 kilocalorías por día. ¿No? Entonces eso.
montón de energía que utiliza la ATPasa en el riñón. Bien, entonces, hasta aquí, ¿sí? Hay diferentes ATPasas en diferentes lugares. En el corazón hay ATPasa. Por ejemplo, en el corazón hay una ATPasa que lo que se encarga es de sacar potasio y meter sodio. ¿Para qué lo hace? Para que funcione un contratransporte que luego saque al saque al calcio del corazón, para que el calcio que ha entrado pueda salir al líquido extracelular. Otra de las funciones de esa para que haya un transporte ahí. Bien, entonces, ahora, ¿qué es el transporte activo? Antes. Perdón. No solamente hay la ATPasa sodio-potasio, que está en todas las células, que se pone un ejemplo de células renales, que cumplen diversas funciones, sino también hay ATPasas de calcio, ¿no? También tenemos el transporte primario de calcio. Es igual, transporta calcio al líquido extracelular, porque del líquido extracelular, el calcio tiene que salir al líquido extracelular. El calcio tiene una concentración de 2.4 miliequivalentes litro en el líquido extracelular y en el líquido intracelular de 0,00001 miliequivalentes litro. Entonces esa es la diferencia, ¿no?, de concentraciones. El calcio es esencial para un montón de funciones de las células, diferentes células, la célula nerviosa, la célula muscular, la célula glandular. Y el calcio entonces viene desde el líquido extracelular al líquido intracelular. En el corazón, por ejemplo, desde el líquido extracelular tiene que entrar, ¿para qué? Para que se una al complejo troponina-tropomiosina y el corazón pueda producir la contracción, la sístole. Durante la diástole, ese calcio, ¿qué tiene que hacer? Salir. Entonces el calcio entra y sale. Sístole, entra el calcio. Diástole, el calcio sale del músculo cardíaco. Lo mismo en el músculo esquelético. Aunque en el músculo esquelético hay un gran reservorio de calcio que es el músculo sarcoplasmático. Bien, entonces esta bomba también trabaja intensamente en el organismo, en diferentes estructuras, ¿no? También, igual que como en la ATPasa, hay la proteína transportadora que tiene una función enzimática, una función ATPasa. Igual el ATP se degrada, se hidroliza y ayuda al que salga el calcio. Luego tenemos la bomba de hidrógeno, también ATPasa de hidrógeno. La principal está en las células gástricas. Esta bomba lo que hace es bombear hidrógeno de la célula oxítica al canalículo para que en el canalículo el hidrógeno se una al cloro y formen el ácido clorhídrico, que es parte del jugo gástrico. Aquí hay un trabajo de esta bomba enorme, porque 1 litro de jugo gástrico se sintetiza al día, se produce al día, ¿no? Y es enorme el trabajo de esta bomba ATPasa. De hecho, esa bomba ATPasa es objeto de la farmacología, donde hay unos inhibidores de la bomba de protones. Bomba de protones se llama porque intercambia los dos protones, el hidrógeno y el potasio. Entonces se llaman estos fármacos los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, pantoprazol, ¿no? Los utilizan tanto para la úlcera, para la gastritis, inhiben la ATPasa de hidrógeno. Luego, caramba, creo que tenemos tiempo. También en el riñón hay ATPasas de hidrógeno. Estas ATPasas de hidrógeno, ¿para qué trabajan? Hay unas células intercaladas para contribuir al equilibrio ácido-básico del organismo.
para hacer que la orina sea más ácida o sea más básica, dependiendo de la acidez o alcalinidad del líquido intracelular. ¿Cuánto es el pH del líquido intracelular? O extracelular, perdón. 7.4. Entonces siempre tenemos que mantener ese pH, porque si se acidifica podemos entrar en acidosis sin morir, si se alcaliniza en alcalosis sin morir. Entonces el trabajo ahí de mantener el pH es constante todo el día, ¿no? Entonces es una ATPasa también que va a trabajar. Está en los túbulos, conectores del riñón. Luego está, bueno, lo que les decía hace un momento, fíjense cuánto de calorías por osmol se utiliza. 1400 calorías. Y el riñón solo es capaz de producir, de utilizar, de invertir 1400 ya no calorías, 1000 calorías. ¿Sí? Por estas bombas. Fíjense cuántas bombas tiene el riñón. Miles de bombas ATPases que están en todos los tubos, de bombas de hidrógeno. El riñón no descansa a las 24 horas, reabsorbiendo todo, secretando potasio, bien, secretando hidrógeno. Entonces es altísima la energía que utilizan las ATPases. Una buena parte de lo que comemos entonces al día, ¿a dónde se va? A las ATPases. Bien, luego está el transporte activo secundario. Este transporte activo secundario, como decíamos hace un momento, va a utilizar el gradiente de energía que se almacena. Ese gradiente de energía, o esa energía más bien que se almacena, puede estar dado por un gradiente de concentración o de gradiente de energía eléctrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Vean, si yo tengo aquí una célula, en este lado de la membrana hay una ATPasa que va a bombear 3 sodios hacia afuera, hacia el líquido extracelular, y 2 potasios hacia el líquido intracelular. En esta célula está quedando 3 iones sodio menos de los 10 iones sodio que había. ¿Sí? Por decir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay menos sodio dentro de la célula. Y además, como el sodio tiene carga positiva, la célula se negativiza. Entonces aquí hay un gradiente de concentración de sodio y un gradiente eléctrico también, ¿no? ¿Sí? Ha disminuido la carga eléctrica y hay menos sodio. Entonces, en este otro lado de la membrana hay otra proteína que funciona debido a este gradiente. Esta proteína es capaz de meter entonces el sodio desde este espacio, desde este otro lado. En este lado de la membrana está esta otra bomba, o podría estar aquí también, ¿sí? Dependiendo. Pero fíjense, entonces va a meter el sodio para restablecer nuevamente el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración que ha dejado la ATPasa. Ahora, esta bomba o este transporte, esta proteína, no utiliza directamente el ATP. ¿Quién está utilizando el ATP? Pues esta ATPasa. Recuerdan que les dije hace un momento que en las células tubulares, aquí está la ATPasa que va a arrastrar el sodio que está en el túbulo
esta ATPasa no está en la luz del túbulo, en la membrana tubular de la célula epitelial del riñón. Está en la membrana vasolateral, al otro lado, al que da el intersticio. Aquí hay otra célula, aquí hay otra célula. Aquí está la ATPasa, aquí hay otra ATPasa, y aquí hay otra ATPasa. ¿Quién se encarga entonces de sacar el sodio desde el túbulo? El transporte activo secundario. ¿Sí? Esta proteína que está activándose gracias a este gradiente de concentración eléctrica, este gradiente de concentración y de carga eléctrica. Así es. ¿Ya? Entonces, ahora, hay dos tipos de transportes activos secundarios. Acabo de darles un ejemplo solamente del transporte de sodio desde el riñón. ¿Sí? Ahora, fíjense, hay dos tipos de transporte activo secundario. Hay uno que es el cotransporte y otro que es el contratransporte. El cotransporte lo que hace es cotransportar, transporta dos moléculas o tres moléculas en el mismo sentido. Esta es de transporte secundario del riñón, es un cotransporte con sodio, perdón, con glucosa. Entonces, este sodio que esta proteína está transportando va a ser, si es este, lo agrandamos, va a transportar sodio y también va a transportar glucosa. ¿Qué está haciendo? Está recuperando la glucosa que ha salido en el filtrado glomerular junto con los 27.500 iones sodio. Esa otra. Hay otra aquí mismo que va a cotransportar sodio, pero esta vez ya no con glucosa. Esa otra es específicamente aquí arriba sodio con aminoácidos. Entonces tenemos el cotransporte sodio, glucosa, el cotransporte sodio, aminoácidos. Ahora, ese cotransporte de sodio glucosa y sodio aminoácidos no solamente está en el riñón, sino está también en las células del epitelio del intestino. Cuando nosotros comemos, la glucosa que se va a absorber, se absorbe mediante cotransporte con sodio y glucosa. Luego la ATPasa va a llevar el sodio aquí y aquí van a haber ya unos GLUT, transportadores de glucosa, que lo van a llevar al líquido intersticial y del líquido intersticial al capilar para que ya entre a la sangre la glucosa que estamos consumiendo con los nutrientes. ¿Ya? Entonces, los cotransportes están distribuidos por todo el organismo. Hay un cotransporte que transporta sodio, cloro y potasio, que está en el túbulo, en el asa de Henle, en el sector ascendente del asa de Henle gruesa, para reabsorber sodio, cloro y potasio desde el líquido filtrado. Entonces hay diferentes cotransportes, ¿ya? Y el otro transporte activo es el contratransporte. Aquí la proteína esta proteína transportadora que está aquí, que funciona también con el gradiente eléctrico y de concentración que está dejando estos tres sodios, lo que va a hacer es transportar un sodio, ¿no es verdad? Y va a llevar en el otro sentido otra sustancia. Puede llevar en el otro sentido, por ejemplo, puede llevar hidrógeno o puede llevar calcio. En el corazón, por ejemplo, hay un contratransporte sodio, calcio. ¿Sí? Fíjense, el miocito, por una parte,
La ATPasa saca sodios, ¿no? Y este otro va a meter sodios. ¿Con qué objeto? De sacar el calcio que ha entrado a través de un canal de calcio para que ese calcio se una al complejo troponina, troponosina y se produzca la contracción del músculo cardíaco. Durante la sístole, entonces, el calcio entra por un canal de calcio. Se une al complejo troponina, se contrae el músculo cardíaco. Durante la diástole se libera este calcio y tiene que salir al líquido extracelular nuevamente. ¿Y cómo sale? Mediante este contratensión. El sodio entra y sale. Y así, hay varios de estos transportes activos secundarios que vamos a ver todo el tiempo. Vamos a hablar de transportes activos primarios, secundarios, canales. Creo que esto es todo. Por transporte, sodio aminoácido, sodio glucosa. Recuerden, entran dos a la célula. Contra, uno sale y otro entra, ¿no? Ya, ahí están todos los ejemplos, están en su libro, mejor todavía. Y son los mismos que les acabo de decir. ¿Dónde están ubicados estos transportes? Los más, digamos, importantes, los más